Bueno, estamos aquí visitando ya, tomé un poco de video de la entrada del local, Gucina Garífuna. Estamos aquí directamente desde la ciudad de Long Beach con la organización GAFU, Garífuna American Heritage Foundation United. Y pues estamos aquí como parte de el empoderamiento de lo que es el negocio garífuna. GAFU tiene uno de los canales únicos de una organización garífuna en Estados Unidos con más de 5,500 suscriptores ya. Así es de que venimos aquí con el primo, con Carlos, que él se presente y bueno, y que nos cuente un poquito del historial de cómo nació este gran negocio. Carlos, bienvenido. Gracias, Ronnie. Bienvenidos también a GAFU. Creo que es un honor tenerlos por acá en Gucina Garífuna. Hoy pues tuvimos el honor de verlos acá en familia, compartiendo con tu señora madre, compartiendo con tu esposa, compartiendo con Isani. Creo que nos da esa alegría de verlos por acá. Pues hoy estamos reinterpretando nuevamente el restaurante, ya que inicialmente estuvimos como Garífunas Restaurant. Hoy por hoy pues estamos como una reinterpretación de esta idea que nació pues hace un par de años. Nuevamente pues iniciamos con mi esposa ya con esa nueva reinterpretación como Gucina, ¿verdad? Gucina pues ya que me trae muchos sentimientos encontrados de niño, y por acá tenemos pues a los artífices pues, de este sentimiento, a mis abuelos, ya que ellos fueron con quien inicié todo este proyecto, este conocimiento, para poder dar cabida a esta idea, ¿verdad? Esta idea, y hoy por hoy pues la tenemos denominada como Gucina Restaurant. Como comentarte, pues un nuevo proyecto, como digo, de la mano de mi esposa. Iniciamos pues este reto que ha sido muy complicado, muy difícil, pero sabemos que ahora, luego de la resiliencia, luego de esta etapa que todo el mundo vivió, nos aventuramos, pues como te digo, a aperturar este nuevo sueño, ¿verdad? Este nuevo sueño que hoy por hoy se encuentra acá en Zona 1, en el centro histórico de la ciudad capital, llevando a la capital, llevando a Guatemala, llevando a Zona 1 y a sus habitantes, pues que conozcan las raíces de la auténtica y verdadera cocina garífuna. De hecho, Carlos, queremos también revisitar un poco el menú. El menú lo vimos, ya comimos, estamos totalmente llenos, delicioso los platillos que ordenamos. Contanos un poco de la variedad del menú y su origen. Gracias. Bueno, la variedad, pues como te digo, es la auténtica comida. Aquí en Gucina van a encontrar lo que es la machuca, algo que no es muy popular ni comercial en los restaurantes caribeños. Gucina Garífuna pues lo tiene como uno de sus platillos insignia. De hecho, al ingresar también por el restaurante logramos posicionar todos nuestros platillos emblemas, ¿verdad? Desde una machuca, desde un tapado, desde un rice and beans, desde una langosta, ¿verdad? Y aún no, ¿por qué no decirlo, verdad? Nuestra bebida artesanal como lo es el gifiti. Entonces aquí van a encontrar lo que es el tapado, lo que es el rice and beans. También van a encontrar, cuando las personas lo solicitan, pues una flita, ¿verdad? También una jarábada también, pues que es algo muy auténtico, ¿verdad? De nuestros platillos. Estos platillos pues los elaboramos a petición del cliente. También contamos con desayunos, ¿verdad? Desayunos propios. Tenemos tortilla de harina hecho con leche de coco, frijoles volteados con leche de coco. Tenemos nombres también propios, ¿verdad? Un desayuno que se llama Menigui, un desayuno que se llama Típico La Buga, un desayuno que se llama Siete Altares. Entonces estamos tratando de reinterpretar lo que es ese pedazo de Livingston aquí en la ciudad capital. Entonces hay una variedad, Ronnie. Creo que los clientes van a encontrar lo que definitivamente pues es auténtica comida garífuna. ¿Cómo ha sido la recepción del público guatemalteco, no solamente caribeño, porque aquí obviamente te visita gente del Caribe, te visitan guio, que vienen también de Puerto Barrios, de Morales, de Amates, de Quiriguá, pero también ¿cómo ha recibido el público guatemalteco en general? Bueno, Ronnie, déjame contarte que tenemos un amplio público, como lo decís. Es un restaurante abierto al público, ¿verdad? Como te digo, estamos en el centro histórico y hay una diversidad de público, ¿verdad? En particular familias que vienen a conocer. Como te digo, contamos con un área muy cultural en la cual la gente logra encontrar diversidad. Encuentra la gastronomía, pero encuentra también la esencia, ¿verdad? Encuentra cultura. Entonces tenemos un público, como te digo, abierto,
¿verdad? En particular son familias de diversas, ¿verdad? Es una diversidad, como también hemos recibido pues a amigos y hermanos garífunas, amigos y hermanos afro-jamaiquinos, y pues hemos dado esa apertura, ¿verdad? Para que todos puedan encontrar en este espacio, ¿verdad? Es una casa grande en la cual pues puedan encontrar un lugar donde poder compartir, donde poder convivir. Carlitos, para todos los hermanos guatemaltecos, garífuna que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que viven en Houston, como de hecho sabemos que allá vive Gado Núñez también, y otros muchos artistas y público en general que es garífuna, que tiene años, 10, 20, 30, 40 años de vivir ya en los Estados Unidos, pero siempre mantienen sus raíces. Hacerles una invitación en Garífuna para que ellos vengan a conocer la casa del garífuna dentro de lo que es el casco urbano aquí en la ciudad de Guatemala. Claro que sí, bueno, Honsun Wamatagu, Honsun Wibirugu, Hagano Baya, Miriga, ita que furume Guarego Flaso, Muhata Huba, Muhagusina Garífuna, Lugiara Beila, Demela Hayabi, Lugawara Bela Hudi la Buga, Gawara Bela me Hayabi que apelo Hawamu, Lugawara Bela Harini, Lewa Dugu Beya Wadimal, Huba to Haba Garífuna, Haba que furume Guarego Giriga, Apuse Beya Hegi, Legi Garífuna do. Entonces, agora batinapi Lugawara Bela Harini, Newsle, Lugawara Bela que Hiyabi Wari, Lugawara Bela, Woburo Wongwa, Lugawara Bela Hegini, Hegi Garífuna. Así es que amigos de Nueva York, de Houston, amigos garínago, cuando vengan de viaje, que supuestamente van directos para Livingston o Puerto Barrios, háganse una paradita aquí técnica, vénganse aquí a Gusina Garífuna y pues vengan a degustar de un platillo. Esto sería una forma de cómo venir a promover lo que es netamente garífuna. Antes de irse para Puerto Barrios y Livingston, los esperamos acá que hagan su paradita técnica. Se pueden echar un gifiti también, de hecho, claro. Contanos acerca de la bebida gifiti, que es tradicionalmente garífuna. Claro que sí, tenemos el gifiti, lo estamos preparando. Esta es una idea inicial que tenemos con nuestro amigo Mauricio, que iniciamos a tratar de darle una identidad al gifiti como tal. Hoy por hoy lo encontramos como Gifiti Namule, un gifiti que se encuentra envasado, ¿verdad? Con nombre, con etiqueta, y lo encuentran también acá. Estamos llevando un proceso de fermentación, de destilación, ¿verdad? Para luego poderlo envasar. Entonces también pueden encontrar su shot de gifiti, su botella de 750 ml o su botella de 375 ml. Aquí lo pueden encontrar en Gusina Garífuna. Excelente, gracias Carlitos. ¿Nos podías contar un poquito acerca de esos instrumentos autóctonos garífuna que están aquí, que son parte de lo que es la fachada del restaurante? Justo, pues aquí tenemos, como te comentaba, justamente nuestro cernizor, ¿verdad? El hibisei para poder hacer lo que es el casabe, ¿verdad? Este es un utensilio propio de la cultura garífuna. Tenemos también pues el para poder meter, pues lo tenemos por acá para que la gente pueda conocerlo, ¿verdad? También tenemos nuestro mortero, ¿verdad? Como parte de lo que tenemos acá, un mortero que da la interpretación de la cocina caribeña como tal. Por aquel lado tenemos también una interpretación de lo que es, ¿verdad? Un rallador de coco. Creo que también mostramos esa autenticidad de la cocina garífuna, ¿verdad? Entonces tenemos tambores también, que eso logramos también mostrar, ¿verdad? Entre los ritmos que la gente puede encontrar, ¿verdad? Entonces todo eso es parte de lo que nosotros mostramos por acá. Como te digo, Ronnie, hay un ambiente cultural, hay un ambiente caribeño, hay un ambiente en el cual pues podamos compartir, y sobre todo que este 26 de noviembre en Guatemala estamos celebrando 220 años y Gusina Garífuna pues ya tiene un evento público para poder compartir con todos, poder socializarles. Queremos transmitir el Yurume en vivo desde Livingston, ¿verdad? En las pantallas que tenemos aquí en el restaurante, en nuestras redes, ¿verdad? Y poder tener música ese día, todo el día, música parranda, en conmemoración de nuestros ancestros, en conmemoración de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Va a haber un evento de música en vivo, música latina en vivo. Vamos a tener exposición de trajes garífunas, de artesanías. Vamos a tener también pues una diversidad. Creo que es lo que estamos mostrando, ¿verdad? Que la gente en la ciudad capital y que el mundo conozca y que pueda vivir una experiencia inolvidable aquí en Gusina. Y esto sería este sábado 26 de noviembre, que se celebra el Día Nacional del Garífuna. Así es, sábado 26 de noviembre. Nosotros estamos abiertos desde las 6 de la mañana con desayunos, ¿verdad? Ese día pues tenemos un evento con desayunos.
culminamos pues hasta la tarde noche, ¿verdad? Con un evento pues con música a toda dar. Muy amable, Carlitos. Saludos cordiales y te volvemos a visitar muy pronto. Abayesi. Adiós. Abayesi. Okay.